¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión con la cual estamos trabajando la materia de español. Recuerden, dentro del curso, para quienes están interesados en realizar su examen de ingreso a licenciatura en cualquiera de las universidades que ofertan en el país el acceso a licenciaturas. Recuerden que UTEL está haciendo un esfuerzo trayendo a profesores de primera calidad para que nos compartan sus conocimientos, para que atiendan algunos contenidos y para que todas y todos ustedes quienes están en esta etapa de conclusión del bachillerato y acceso a la universidad tengan, aparte de lo que ven en internet, de lo que buscan en YouTube, de los posibles cursos que por allí hay mucho en internet, bueno, pues que tengan otra opción. La Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea está haciendo también un esfuerzo. Quiero decirles que este es un curso completamente gratuito. Estamos saliendo en este momento por Facebook, pero también estamos saliendo por YouTube en otras sesiones en vivo, y esto es parte de un curso que se montará para todo aquel, toda aquella que desee revisar contenidos con maestros de primera calidad. Ya en sesiones anteriores tuvieron ustedes oportunidad de escuchar y de ver aquí a un par de maestros que, por cierto, continuarán colaborando con nosotros en este curso cuando abordamos la materia de filosofía. En esta ocasión tengo el honor de estar acompañado por la maestra Eva. La maestra Eva es una profesora UTEL también, es una maestra que ya tiene tiempo con nosotros, una profesora destacada, pero además una apasionada de su área, de su especialidad, y por supuesto hoy viene súper preparada para ofrecer algunos contenidos de la materia de español. Recuerden que los exámenes de ingreso a licenciatura normalmente preguntan acerca de 7, 8 asignaturas y normalmente los exámenes por allí de 120 a 128 reactivos. Y lo que es una realidad es que hay dos materias muy importantes, o sea, todos lo sabemos. Una es matemáticas, esa no la podemos quitar de encima. Por supuesto que tendremos como parte de este curso profesores que vengan a ayudarnos a entender mejor esos temas. Y la otra gran materia que también tiene, digamos, muchos reactivos en los exámenes de ingreso a licenciatura, pues es la materia de español. Y justo la maestra Eva hoy nos trae, por supuesto nos está ayudando, nos está aportando mucho de su conocimiento, y pues va a abordar por lo menos 3 sesiones en las que veremos pues cosas muy interesantes, seguramente cosas que ya no nos acordamos muchos o que a lo mejor nunca fueron buenos, como por ejemplo redactar bien, como por ejemplo, o identificar esas reglas que a veces cuesta trabajo memorizar, etcétera, etcétera. La maestra, por supuesto, nos va a dar algo de información, seguramente alguna anécdota, algunos tips, ¿verdad?, para enfrentar el examen, etcétera. Y bueno, incluso alguna bibliografía, ¿verdad?, que pudiera ser por allí útil para fortalecer algunos de estos temas que se verán. Y bueno, pues para no hacer más larga esta introducción, los dejo con la profesora Eva María Galán, quien estará con ustedes en esta sesión. Maestra, muchas gracias, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la invitación a esta institución educativa que me da el honor y me permite pues compartir con ustedes esta experiencia. Y bueno, yo quisiera comenzar esta clase, bueno, para romper un poquito el hielo con todos los invitados que nos están viendo desde alguna de las redes sociales que se está comunicando. Me gustaría mucho comentarles, pues, de manera particular cuál es mi formación y por qué estoy aquí con ustedes el día de hoy como invitada. Bueno, para empezar quisiera contarles que desde el año de 1994 su servidora escribe su diario. Cuando yo... Todavía los conservo, por cierto, ¿no? Ahora ya no escribo del diario, pero sí escribo algunas situaciones importantes. Pero imagínense que cuando yo voy y reviso el diario en el que yo tenía 15 años, o sea, ya me goleé, ya dije mi edad, pero en esa época, cuando yo escribía mi diario, pues entonces lo que yo
hago cuando lo reviso, la verdad es que me tapo los ojos. Y me tapo los ojos porque veo cómo escribía, cómo redactaba, cómo según yo trataba de dejar plasmados pues algunos momentos especiales de mi vida, y pues la verdad es que no lo lograba. Entonces esa situación en esa época me llevó a tomar la decisión de estudiar algo en lo que yo pudiera pues propiamente poder reforzar y consolidar esa área de oportunidad que yo tenía, que era escribir mal, ¿no? Y bueno, también quisiera decirles de manera pues muy particular, siempre quise ser docente, ¿no? Nada más que alguna mala orientación vocacional me llevó pues a lo mejor a no seguir ese camino. Pero bueno, aunado a que escribía yo mal, pues entonces lo que decidí fue estudiar comunicación y periodismo. Y bueno, después de que quise estudiar comunicación y periodismo, pues me di cuenta que sí que había palabras que yo escribía mal, ¿no? Y bueno, y en esa época también me acordé que cuando cumplí 15 años, y bueno, ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero cuando fueron mi fiesta de 15 años, pues me grabaron, ¿no? Y había estos videos VHS, que ahora por supuesto ya no existen, y me graban, y me dice el camarógrafo, oye, ¿te gustaría decir unas palabras para todos los invitados a tu fiesta y a tus papás por haberte hecho tu celebración? Y entonces aquí tienen a la ahora maestra Eva Galán, que en esa época se le ocurre decir, estoy muy feliz de que me hayan hecho mi fiesta. Y eso quedó grabado para la eternidad, ¿no? Y entonces imagínense, cada vez que veo el video, ¿no? En ese reproductor que ya ahora es una reliquia, pues también me da, la verdad, muchísima pena recordar que yo decía esas palabras. Y entonces, aunado a que escribía mi diario, pues esas dos situaciones la verdad es que me hicieron pues reflexionar respecto a la importancia de poder expresarse de manera adecuada y también de poder redactar de manera adecuada para transmitir lo que yo quisiera. Después de eso, bueno, también estando en la carrera reflexionamos un poquito respecto al folclore mexicano. Y bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Estos grandes personajes que a través de la historia, algunos de la música, pues han compartido canciones, también se han hecho populares y nosotros las escuchamos de manera cotidiana. Y entonces eso es el reflejo de lo que nosotros queremos comunicarnos, ¿no? Y entonces recordaba, por ejemplo, al gran Pedro Infante, ¿no? Entonces tenemos una canción que se titula 100 años, ¿no? Y entonces esta canción decía algo así, pasaste a mi lado, y entonces todos decían pasastes. Entonces pues estaba mal dicho, pero la canción propiamente pues transmitía, muy romántica por cierto, pues transmitía un mensaje, ¿no? Y entonces mucha gente empezó a imitar y a replicar ese pasastes. Entonces, bueno, pues eso también provoca de alguna manera que nosotros vayamos reproduciendo esos sistemas de comunicación. Y también recordé otra canción, era una canción de Mecano, que decía más o menos así. Tú me dijiste 17, ¿no? Y entonces pues decía, ¿dijiste? ¿Cómo que dijiste 17? Y ojalá, seguramente ahorita los que están viéndonos en YouTube o en algún otro canal, los invito a que busquen inclusive estas canciones y podrán ver que estos errores pues se van repitiendo de manera constante. Y bueno, siendo de esta manera, pues entonces me di cuenta que a lo largo del tiempo pues sí era necesario pues consolidar propiamente la redacción y la comunicación que tenemos entre los seres humanos, pues poniendo el ejemplo desde nosotros mismos. En una época mucho más actual, pues ahora todos usamos pues chat, ¿no? El WhatsApp. Y entonces cuando no queremos o queremos evitar escribir todas las palabras, pues a veces pues utilizamos abreviaturas, ¿no? Y eso es muy normal y a lo mejor no estaría mal. En épocas prehistóricas y en las pinturas rupestres, pues lo que hacían era ejemplificar el mensaje, pues propiamente para transmitirlo, ¿no? Y había una persona a lo mejor con fuego y significaba pues algo, ¿no? Una fogata, ¿no? Y ahora pues nosotros utilizamos emoticones, caritas felices y no necesitamos escribir propiamente que estamos contentos.
Y entonces, bueno, así es como ha ido evolucionando nuestro lenguaje a través de la historia. Pero también hay que respetar el lenguaje que existe, ¿no? Por eso hay reglas gramaticales, reglas de ortografía, reglas de redacción, que son importantes que nosotros aprendamos a hacerlas, porque inclusive si nosotros vamos a pretender estudiar una licenciatura, pues hay que empezar a posicionarse como un profesional de nuestra área. Y entonces, bueno, si nos vamos a ubicar en nuestra carrera, bueno, pues sería adecuado pues escribir con ese perfil. Y bueno, siendo de esta manera, pues entonces la escritura debe ser profesional, ¿no? Y no sería como que muy propio a lo mejor seguir diciendo hola, ¿qué hace? ¿No? Con hola sin H y qué con K y hace sin H y con S. Y pues es muy normal que veamos este tipo de frases, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿qué hace? ¿No? Entonces, pues sí, la verdad, cuando vemos eso, yo me quedo pensando, pues, ¿qué querrá transmitir con su mensaje? Porque, pues, no es adecuado. Imagínense que esto lo voy a presentar cuando voy a una entrevista de trabajo. Pues sería completamente inadecuado, ¿no? O sería completamente inadecuado que nosotros pretendiéramos que la gente nos entendiera. A lo mejor este mensaje sería propio cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, pero si estamos en una postura pues propiamente profesional, pues sería un poquito inadecuado, ¿ok? Entonces, por ello, pues va a ser muy, muy importante que aprendamos a escribir bien y que podamos transmitir los mensajes de la manera que nosotros deseamos. Y por eso ahora, pues con este curso, en el cual vamos a abordar propiamente la materia de redacción, pues vamos a comenzar con esta sesión. Bueno, esa es mi presentación propiamente, que bueno, como les decía, estudié una licenciatura en comunicación en la UNAM, tengo una maestría en tecnología educativa y un doctorado en innovación y tecnología educativa. Y bueno, como una frase con la cual me gustaría comenzar esta sesión, pues sería: vive como si fueses a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. El estudio nunca ha sido un acto inútil y entre más estudies, más capacidad vas a tener de desarrollarte profesionalmente. Y el primer beneficiario de que tú estudies eres tú mismo. No necesariamente vas a otorgar un servicio a los demás, tú eres tu principal objetivo. Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta esta frase, que espero les sirva también para su desarrollo profesional. Y bueno, pues esto es lo que les mencionaba respecto a mi experiencia, pues todos los seres humanos tenemos una evolución en nuestro aprendizaje. Y esta experiencia que yo les transmití hace un momento, pues es ese claro ejemplo, ¿no? Respecto a cómo empecé escribiendo mi diario, y valga la expresión, casi con patas de araña, ¿no? Ni siquiera era capaz de escribir sobre el mismo renglón, aunque estaban marcadas las líneas en el diario. Y bueno, ahora pues espero poderles otorgar mayor experiencia respecto a esta materia o a esta clase. Y bueno, pues propiamente es la materia de redacción, entonces pues lo principal va a ser saber qué es redactar. Y bueno, aquí en pantalla ustedes pueden ver, por ejemplo, una definición, inclusive la definición es de la REA, y bueno, es de la Real Academia Española, y bueno, esta dice así: redactar proviene del latín redactum, que significa compilar o poner en orden, y significa escribir lo pensado, lo acordado, sucedido o investigado. También podemos indicar que redacción es poner por escrito cosas sucedidas o que se acordaron o pensaron antes. Pero simplemente escribir, pues no basta, ¿ok? Es necesario que el redactor lo haga con exactitud, originalidad, que sea conciso y que mantenga claridad en el mensaje que se desea transmitir. También podemos decir, hablar respecto a la redacción
vamos a abordar un poco respecto al tema de la concordancia. Y bueno, la concordancia, pues es esa relación interna que guardan entre sí las palabras en una oración. Y recordaba, por ejemplo, ustedes seguramente, si son jóvenes, si son adultos, en cualquier edad, seguramente conocen la serie Star Wars. Y bueno, pues en esta serie, pues tenemos a un personaje que es Yoda, ¿no? Y entonces él habla sin sintaxis, ¿no? O sin guardar un respeto respecto, válgame la redundancia, a la gramática. Y entonces él puede decir, comer satisfecho estoy, ¿no? Y entonces no guarda una concordancia entre lo que se quiere decir y cómo se transmite. Entonces, esto es un ejemplo. La concordancia se da en igualdad de número de personas entre un verbo y un sujeto. Aquí ustedes en pantalla pueden ver un error muy clásico, ¿no? Cuando estamos pues muy románticas, ¿no? A lo mejor con el novio, con la pareja, pues le podemos decir mi vida, porque a lo mejor yo soy mujer y me estoy refiriendo a mi pareja. Pero decirle mi vida a alguien pues no es congruente. Y no es congruente porque el género y el número tienen que ir de acuerdo con la expresión que yo tenga. Y mi vida pues aplica tanto en el género femenino como en el género masculino. Y bueno, lo correcto sería decir, como ustedes tienen en pantalla, sería decir mi vida, ¿ok? Por lo que es importante que conozcamos pues las leyes de concordancia gramatical. Y bueno, es muy importante que ustedes sepan que existen dos reglas generales de concordancia. Y la primera es esta, es la primera regla general. Y dice así, cuando un verbo se refiere a un sujeto, concuerda en persona y número. Y aquí tenemos este ejemplo. Dice, en singular se dice, mi casa es blanca. Y podemos observar, aquí en pantalla, tal vez el círculo no me salió muy bien, aquí, la palabra es. ¿Ok? Y es se refiere al verbo que está directamente vinculado con el sujeto. El sujeto es mi casa. ¿Ok? Entonces no sería correcto decir mi casa son blancas. ¿Ok? Tenemos que utilizar un verbo que esté conjugado de manera singular y que afecte directamente al sujeto. ¿Ok? Esto parece sumamente sencillo, pero créanme, hay muchas equivocaciones que suelen darse en ocasiones sin que nos demos cuenta. En una segunda parte de esta sesión estaremos revisando algunos ejemplos. En plural, para el mismo caso, está el siguiente ejemplo. Dice, mis zapatos son negros. ¿Ok? Y estamos utilizando un verbo conjugado que aplica directamente al número de sujetos que están implicados en la oración, que sería mis zapatos y está en plural. ¿Ok? En esta primera regla general también tenemos lo siguiente. Cuando un adjetivo se refiere a un solo sustantivo, este concuerda en persona y número. Y bueno, aquí el adjetivo es blanca, ¿ok? Que es la palabra que califica al sujeto, que es la casa. Porque la casa puede ser blanca, grande, chica, morada, cerrada, ¿ok? Entonces, la casa blanca es la de la esquina. Y el verbo sigue estando en singular, que es, en este caso es, pero sigue afectando tanto al adjetivo como al sustantivo que es la casa. Y cuando es una situación en plural, esta se va a ver de la siguiente manera. Dice, las casas blancas son las de la esquina, las de las esquinas. Y entonces, en este caso, son está afectando propiamente al adjetivo que es blancas, que está en plural, y las casas, que en esta oración son el sustantivo. ¿Ok? Entonces, algún otro ejemplo podría ser mi chamarra
es negra o mi chamarra negra es de piel, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ese podría ser algún otro ejemplo. Pero también hay excepciones a esta regla y esta es la siguiente. Cuando hay una discrepancia entre el sexo, el género y el género gramatical propiamente. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como son los casos usted, excelencia, otro puede ser majestad, ¿ok? Y aquí tenemos también un ejemplo, que es el siguiente. Usted es actor, ¿ok? En este caso se determina la concordancia entre los elementos, pero si yo cambio el género de usted o del actor, sería actriz. Y no afectaría absolutamente en nada a esta discrepancia entre usted y usted. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de su majestad. Su majestad es amoroso. Majestad no está implícito el género, pero si yo le agrego su majestad es amoroso, sé que me estoy refiriendo a alguien del sexo masculino. Y puedo conservar la misma oración en el caso de su majestad es muy amorosa. Y seguiría respetando la concordancia en el género como sería majestad. ¿Ok? Bien. Para este caso también va a ser muy, muy importante que recordemos que hay concordancias de colectivos. ¿Qué son las concordancias de colectivos? Bueno, cuando quiero dar un mensaje en donde se agrupan individuos o se agrupan cosas o se agrupan objetos, pero no los manifiesto de manera plural. Por ejemplo, gentes. Nunca voy a decir gentes, sino voy a decir gente. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos este caso. Dice, esta depende de su determinación y su indeterminación. Y tenemos dos casos. Los primeros serán los colectivos determinados y también conocidos como homogéneos, los que son los que poseen un carácter unitario y concuerdan en singular. Y aquí tenemos algunos casos, como es enjambre, rebaño y ganado. Enjambre refiere a un conjunto de abejas, rebaño un conjunto de bueyes y ganado pues a un conjunto de animales. Y también tenemos el caso de los colectivos indeterminados o conocidos también como heterogéneos, los que debido a los individuos que lo integran poseen diferencias entre sí. Y existen diferentes casos y aquí vamos a ver algunos de manera muy rápida. El primer caso, vemos el ejemplo. El pueblo se manifestó contra la corrupción y podemos decir que en este caso el colectivo está cerca del verbo, por lo cual debe concordar en singular. El pueblo se manifestó. El pueblo es mi sustantivo, mientras el verbo es manifestó y se encuentran en la oración muy cerca, por lo cual tienen que mantener una concordancia. En otro caso es, el pueblo, ante tanta delincuencia en la actualidad, se manifestaron contra el gobierno. ¿Ok? Entonces, en este caso hay muchas palabras interpuestas entre el colectivo y el verbo, por lo que se admite la pluralidad. Si ustedes ven en color verde, pueblo y manifestaron se encuentran en medio de diversas palabras o de muchas palabras, por lo tanto, ahí sí se admite la pluralidad del verbo, que sería manifestaron. ¿Ok? Y tenemos otro ejemplo, que ese sería el ejemplo 2, y dice, un grupo de personas protestó en la calle principal. Un grupo de personas protestaron en la calle principal. Si ustedes se dan cuenta, está como en color más oscurito o en blanco más oscuro. Por aquí más o menos. Está la palabra de. Cuando
Cuando interpongo en un grupo de personas la preposición de, puede admitir que el verbo vaya en singular o vaya en plural. Por eso, en estos dos ejemplos que vemos en pantalla, se admite que se pueda decir un grupo de personas protestó en la calle principal, pero también puedo decir un grupo de personas protestaron en la calle principal. En esta situación se admite tanto la singularidad y la pluralidad del verbo. Bien, en otro ejemplo, es el caso número 4, dice, en este caso es cuando una oración lleva un atributo colectivo y el verbo admite la pluralidad. En este caso, el atributo colectivo es un demostrativo neutro. Ojo, los demostrativos neutros son este, estos o estas. Y aquí está en nuestra oración mostrado ese demostrativo neutro y dice, este grupo parecen enojados. Como es un demostrativo neutro, este va a permitir o admitir la pluralidad en nuestra oración. En el ejemplo número 5 se menciona lo siguiente. Estos son puras mentiras. En este caso, el pronombre es neutro y contiene significación colectiva, por lo cual también admite pluralidad. Y estos, aquí vemos igual nuestro demostrativo neutro, que es esto, y por añadidura permitiría después tener un verbo en plural, que sería son puras mentiras. Y está generalizando una situación que no puede ser particular o no. Antes de continuar, recuerden que este video lo pueden ustedes consultar tantas veces ustedes quieran en los diferentes canales que la universidad les propone, para que esto lo puedan repasar ustedes de manera constante y cotidiana en lo que hacen. Otro caso que tenemos en la concordancia de los colectivos, pues es frutas y verdura son indispensables para evitar el sobrepeso. Si ustedes observan, frutas está en plural, mientras verdura se encuentra en singular. En el siguiente ejemplo dice frutas y verduras bien preparadas, ahí está un poquito mala redacción, dice es indispensable para evitar el estrés. Y dice en este caso, cuando va un sustantivo plural y uno en singular, el verbo puede ser en plural o en singular. ¿Ok? En este caso, aquí está frutas y verduras, está uno en plural y otro en singular, ¿ok? Y puede utilizarse en ese caso son o es. Cuando es en esta oración, aquí me voy a permitir corregirlo porque esto que dice bien no va, sería es indispensable, el bien, elimínenlo de la oración, sería frutas y verduras, es indispensable. Es afecta directamente a la palabra verdura, por eso lo puede colocar en singular, pero en esta oración son lo está afectando a los dos sustantivos que utilicé, que son estos. Entonces, por eso, en ese caso, puede utilizarlos para las dos circunstancias, es o son. Bien, pero ahora pasando a la segunda regla general de la concordancia en nuestras oraciones y cómo las expresamos, se encuentra la siguiente. Bien, y aquí está, dice, si el verbo se refiere a varios sujetos, va en plural. Y aquí tenemos el ejemplo. Hugo, Paco y Luis viajarán el próximo fin de semana. Los sujetos Hugo, Paco y Luis agrupan a personas y por lo tanto el verbo que continúa pues va en plural, por eso dice viajarán. En otro caso,
dice, si el adjetivo se refiere a varios sustantivos, perdón, esa es la explicación. Si el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va en plural. En otro ejemplo dice, Hugo, Paco y Luis se veían felices. En este caso, si el adjetivo se refiere a varios sustantivos, este va en plural. El adjetivo en este caso es felices, que es la palabra que afecta directamente al verbo que es veían y que también ese a su vez está relacionado con los tres sujetos que es Hugo, Paco y Luis. Y bien, igual en esta regla general, en esta segunda regla general, también existe la pluralidad gramatical y el sentido unitario. Bueno, pues de acuerdo a los ejemplos que tenemos aquí, primero vamos a ver el ejemplo y luego lo vamos a explicar. Dice, el ejercicio y la dieta de las personas ha sido monitoreada constantemente. En este caso, varios sustantivos encierran un todo y el verbo va en singular. Si ustedes pueden ver aquí está ejercicio y dieta de las personas ha sido monitoreada constantemente. Los dos sustantivos son ejercicio y dieta y el verbo ha sido monitoreada se escribe en A. Está escrito el verbo de manera singular, ¿ok? En el siguiente caso es, el ejercicio y la dieta de las personas han sido monitoreadas constantemente. Observemos cómo en el primer caso solamente el primer sustantivo contiene el artículo el, mientras que dieta no tiene ningún, por aquí está, no tiene ningún artículo. Recordemos que los artículos son el, la, los, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Y aquí, en esta segunda oración, si vemos si existe el artículo. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Dice, el ejercicio y la dieta de las personas han sido monitoreadas constantemente. Y como está en la explicación, en este caso, cada sustantivo tiene su propio artículo. El verbo, por eso, va en plural. Y aquí dice, han sido monitoreadas, ¿ok? Entonces, espero haya quedado claro. Cuando no utilizo los dos artículos en los sustantivos, el verbo va en singular, mientras que cuando los utilizo, sí lo escribo en plural. Bien, continuemos. Igual en esta segunda regla existen otros ejemplos. Dice, bailar y cantar es divertido. Ninguno de los dos verbos, que es bailar, que están en infinitivo, recordemos que los verbos en infinitivo son los verbos que terminan en ar, ir, ¿ok? Entonces, estos verbos están en infinitivo y no tienen ningún sujeto o ningún artículo. Por lo tanto, el verbo es se encuentra en singular. Pero también cuando utilizamos verbos puede sin el artículo, como es bailar, cantar, también puede ser utilizado la palabra o el verbo en plural, que es en este caso son. En este caso, cuando los infinitivos van sin artículo, el verbo puede ir en plural y en singular. Pero, otra vez, si le ponemos artículo el cantar, el bailar y el cantar, aquí el verbo nos cambia y es son, ¿ok? En este caso, si los infinitivos llevan antepuesto el artículo, el verbo va en plural, ¿ok? Observémoslo un momentito. Muy bien.
Otros ejemplos de esta segunda regla pues son los siguientes. Esto y lo que te dije es un secreto. En este caso, el verbo se refiere a dos o más demostrativos neutros. Recuerden que los demostrativos neutros son esto, este o estas. Y van en singular. La complejidad de este tema y su explicación hará o harán que se prolongue. En este segundo enunciado, si se dan cuenta, aquí está harán o hará, ya que ninguna de las dos altera a la oración. La complejidad de este tema y su aplicación, harán, sería correcto, pero también si digo hará, puede ser correcto. En este caso, si el verbo se refiere a un demostrativo neutro, pero con sustantivos masculino, que en este caso sería la explicación, y femenino, la complejidad, pueden ir en plural o pueden ir en singular. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Posición del verbo respecto a los sujetos. El ejemplo que tenemos es, la madre y la hija miraban detenidamente el cielo. En este caso, cuando el verbo va después de los sujetos, el verbo va en plural. Y en otra situación sería, miraban detenidamente el cielo la madre y la hija. Miraban detenidamente el cielo la madre y la hija. ¿Ok? Y en este caso, si el verbo va antes de los sujetos, entonces puede ir en singular o en plural, como estos dos casos que tenemos aquí, este y este. ¿Ok? Bien, pues en cuanto a las dos reglas que vimos en este espacio, pues tenemos estas que serían las conclusiones prácticamente. Y bueno, primero, la redacción es poner por escrito cosas sucedidas o que se acordaron o pensaron antes, pero simplemente escribir no basta. Es necesario que el redactor lo haga con exactitud, originalidad, concisión y claridad. Por otra parte, como conclusión tenemos, la concordancia es la relación interna que guardan entre sí las palabras en una oración. La concordancia se da en igualdad de número de personas entre el verbo y el sujeto. Y finalmente, bueno, recordemos que existen estas dos reglas generales de concordancia y que ya vimos aquí algunos ejemplos. Bien, se les va a compartir en un cuestionario en el que ustedes pueden pues practicar el tipo de reactivos que les van a hacer para sus exámenes. Y bueno, aquí pongo un ejemplo. Dice, escoge la opción que presenta un enunciado correctamente redactado. Y aquí tenemos este caso. En la fiesta hubieron toda clase de sorpresas. En la fiesta habían toda clase de sorpresas. En la fiesta habemos toda clase de sorpresas. En la fiesta hubo toda clase de sorpresas. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor opción? ¿Bien? Ok. Bueno, pues la explicación sería, cuando un verbo se refiere a un sujeto, pues este tiene que concordar con persona y número. Por eso aquí habla, la opción correcta sería la D. En la fiesta hubo toda clase de sorpresas, porque el verbo está afectando directamente al sustantivo fiesta, que el sustantivo está en singular. El verbo afecta directamente a nuestro sujeto. ¿Ok? Y ustedes podrán encontrar muchos ejemplos con los que podrán practicar y pues así mejorar también la manera de redacción. No sé si haya ¿alguna duda? ¿Qué tal, maestra? Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente el público nos ha hecho favor de hacer llegar algunas preguntas para que nos haga favor de contestarlas. La gente en redes nos está preguntando que ¿cuántos reactivos de español vienen en el examen?
Sí quiero comentarles que por lo general en los exámenes que se hacen para ingreso a alguna licenciatura, el porcentaje es cerca del 40 al 60% de preguntas, de todas las preguntas de todas las materias que pueden ser presentadas, viene cerca de un 40 a un 60% de estas. Y en algunos casos se les pone inclusive a redactar algún texto. Ok, entonces imaginemos que, por ejemplo, el examen de ingreso a la UNAM trae 120 reactivos, de los cuales más o menos un 13% son de matemáticas y más o menos un 10% son de español. Oh, okay. O sea, viene una buena cantidad. Sí. 10%, no es cierto. No, perdón. Si fueran 10 reactivos, digamos no 120, sobre 10 reactivos de matemáticas son como 3.5, es el 35%, y de español como 5 o 10 reactivos menos, pero casi. Matemáticas y español se llevan casi la mayor parte de estas del examen, ¿no? Digamos, todo lo demás se distribuye en filosofía, literatura, geografía, historia de México, historia universal, física, química y biología. Esas son las 10 materias que se preguntan y por allí está el asunto. Es decir, en conclusión, muchos reactivos son de español, por lo tanto hay que atender muy bien estos contenidos. Así es. Una segunda pregunta, maestra, es ¿cómo se define redacción? Un poco ya en la conclusión comentaba un poquito sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se define la redacción? Usted, en sus propias palabras. Ok, mis propias palabras sería algo que pienso o una idea que tengo, escribirla para que se entienda de la mejor manera para el emisor, para el receptor. Que yo logre transmitirla de la manera adecuada, pero teniendo un orden para que el receptor la entienda. De acuerdo, muchas gracias. Entonces hay que ser coherentes, muy coherentes con la idea que se está plasmando ahí. Y una última pregunta, maestra, dice, en el examen se preguntan conceptos o reglas de aplicación. Es decir, me imagino que quieren preguntar algo así como... ¿qué es redacción, por ejemplo? ¿Qué es redacción? O bien ve si este párrafo está bien escrito o algo así, ¿no? No, es más práctico, ¿ok? La idea es que se identifique que el alumno o que el aspirante tiene la competencia de entender cuál es lo que está bien hecho de lo que no está bien hecho. Entonces es más bien de práctica, no les van a preguntar conceptos, les van a preguntar, los van a poner a practicar, como en el caso de la última pregunta que desarrollamos, así les van a poner ejemplos para que ustedes detecten en dónde está el error o cómo está bien escrita una oración. Muy bien, bueno, amigos, amigas, con esto estamos cerrando esta primera parte de la sesión del día de hoy. Como ustedes pueden ver, estamos atacando directamente los temas que vienen en el examen de preparación de ingreso a licenciatura en todas sus modalidades en nuestro país. Me refiero tanto pública como privada. Y de este modo estamos acercándonos al fin de este primer segmento. Les agradecemos que estén con nosotros, no se vayan. Váyanse por una taza de café, por un juguito, algo que los entretenga unos minutitos y enseguida regresamos con la segunda parte de esta sesión que tenemos hoy con la profesora Eva María Galán. Y regresamos, vamos a una pausa.